En este episodio, una vida dedicada al estudio de las estrellas. Un encuentro con importantes astrónomos que nos contarán cómo nació su afición y los secretos de su oficio. El trabajo en un observatorio astronómico moderno y una aproximación a la última gran misión interplanetaria de este siglo, la Cassini-Huygens. Estrellas, planetas, cuásares, galaxias, estrellas de neutrones, agujeros negros. En esta serie hemos paseado a lo largo y a lo ancho del cosmos para ver los fenómenos celestes más sorprendentes y familiarizarnos con las teorías que intentan explicarnos por qué las cosas funcionan como funcionan. Naturalmente, todos estos conocimientos son el resultado del trabajo de miles de decenas de miles de científicos que, a lo largo de los siglos, han dedicado su vida a resolver algún pequeño enigma de la inmensa bóveda celeste. Como ladrillitos, los pequeños o grandes descubrimientos, las confirmaciones e incluso los desmentidos han ido construyendo el gran edificio de la ciencia astronómica que en la actualidad nos permite saber, por ejemplo, qué está sucediendo a 10.000 millones de años luz de nosotros, o cómo era el universo en los primeros instantes de su existencia, y quizás también hacer conjeturas sobre su final. Todo gracias al mérito de personas como estas que han estudiado mundos tan alejados del nuestro. ¿A cuántos de nosotros nos habría gustado ser astrónomos? ¿Cómo se llega a ser astrónomo? En este episodio queremos hablar de los que están al otro lado del telescopio, es decir, del astrónomo, que observa pacientemente las profundidades cósmicas para descubrir sus misterios. Hemos preguntado a varios importantes astrónomos como Franco Pacini, Andrea Carusi, Robert Kirrenbach y Eleanor Helin, ¿cuándo y cómo nació su afición y qué estudios realizaron después? Veamos. Aquí, en Archetri, tenemos muchísimos visitantes. A menudo se trata de escolares, de chicos jóvenes. Hace unos años estuvo aquí un astrónomo muy famoso, Fred Hoyle, que al ver a uno de estos colegiales me dijo: Franco, tú los coges pequeños, como los jesuitas. En efecto, es frecuente que el interés por la astronomía surja en la infancia. Esto es lo que me pasó a mí, y fue alimentado en los largos paseos que daba con mi madre y con una amiga suya, una maestra de primaria. Al ponerse el sol, Venus era muy brillante, todavía me acuerdo, y esta maestra me dijo que se trataba del planeta Venus. Después, poco a poco, me fue mostrando algunas de las principales estrellas y constelaciones. Cuando nació en mí este interés, tuve el atrevimiento de escribir precisamente a la persona que entonces dirigía este observatorio, el profesor Georges Jouvet, un gran astrónomo. Increíblemente, me respondió. Al contestarme, me dijo qué libros debía leer. Lógicamente, esto me llenó de orgullo y me impulsó a seguir. Entonces, con un amigo, fabriqué un pequeño telescopio. De esta manera nos fue posible empezar a observar. Vimos los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno, los satélites de Júpiter, en fin, una serie de cosas que estimularon cada vez más mi interés e hicieron que después me decidiera a estudiar física e intentara convertirme en astrónomo. Cuando tenía 9 o 10 años, íbamos de vacaciones a Celano, un pueblo de los Abruzos en el que teníamos una casa con una amplia terraza. Recuerdo haber pasado muchas noches junto a mi madre con una enciclopedia que tenía mapas del cielo y una vela para poder ver bien los mapas. Nos divertíamos localizando en el cielo las constelaciones y las estrellas. Esta fue mi primera aproximación a la astronomía. Después, cuando tuve que elegir carrera universitaria, estaba interesado en ingresar en la Facultad de Física, pero la elección fue un poco difícil porque en ese momento sentía una gran pasión por la música y tuve que elegir entre ser astrónomo o violinista. Entonces, después de algunas vacilaciones, pensé que si elegía ser astrónomo podría seguir tocando el violín, mientras que si me hacía violinista, habría sido muy difícil haber continuado siendo astrónomo. Finalmente me decidí por la astronomía. Muchas personas deciden convertirse en astrónomos muy pronto.
Van a la escuela, se construyen su propio telescopio y observan el cielo. Al final transforman lo que era simplemente una afición en una profesión. Mi caso fue un poco distinto. La física siempre me gustó, pero fue al licenciarme cuando decidí dedicarme a la astronomía y convertirme en astrónomo profesional. Antes de ser astrónoma, trabajé como geóloga. Después me interesé por los cráteres de la Luna, preguntándome qué clase de objetos podían haberlos producido. A partir de aquí, descubrí la necesidad de estudiar los asteroides que pasan cerca de la Tierra. Así, en los años 70, empecé a estudiar estos cuerpos celestes, y todavía los estoy estudiando en la actualidad. El trabajo de los astrónomos es muy diferente en la actualidad. Las noches pasadas observando las estrellas a través del ocular del telescopio ya son cosa de otros tiempos. Actualmente los telescopios envían sus propias imágenes a los ordenadores, donde son registradas y analizadas. Así es que ya no hay ninguna necesidad de estar junto al telescopio. Se pueden recibir las imágenes solicitadas vía satélite sin tener que salir del despacho. En cierto modo, los observatorios astronómicos se han convertido en grandes industrias con muchos técnicos especializados que manipulan el telescopio enfocándolo en la dirección precisa y que además también se ocupan de su mantenimiento. El auténtico astrónomo va al observatorio solamente un día o una semana, cuando llega su turno de observación. Pide a los técnicos que apunten el telescopio hacia el objeto que se ha de observar, registra la imagen en un disquete magnético y vuelve a su casa para estudiarlo. Un observatorio astronómico es en cierto modo como un hotel. Hay un continuo movimiento de científicos, cada uno con su investigación particular y con su particular periodo de trabajo con el telescopio asignado por la dirección. En la actualidad, el encanto de una noche con el telescopio quizás ya solo se puede experimentar con un pequeño instrumento de aficionado junto a un grupo de amantes de la astronomía desde el balcón de casa. Pero oigamos qué nos cuentan los astrónomos. Frecuentemente el trabajo del científico es muy normal. Es un trabajo de empleado. Yo, por ejemplo, trabajo diariamente con el ordenador con un horario de oficina normal, sin problemas especiales. En otros casos es un poco más complicado. Cuando estamos observando debemos trabajar de noche. De todas maneras, diría que el motor principal de nuestro trabajo es siempre la curiosidad. Es decir, nosotros somos personas con un interés por descubrir cosas nuevas, por indagar cómo funciona el mundo, por qué las cosas funcionan como funcionan. Esto puede parecer un poco infantil, pero se trata precisamente de la curiosidad física del niño que siempre se sorprende de lo que encuentra. Recuerdo que hace muchos años estaba estudiando dos cometas con un colega. Ahora son dos objetos que no tienen ninguna relación entre sí y que viajan por distintas zonas del sistema solar, pero nosotros sospechábamos que podían tener un origen común. Así es que con el ordenador trazamos la historia del sistema solar hacia atrás y descubrimos que hace más de 140 años los dos cometas estaban en efecto muy cerca y que probablemente eran dos pedazos de un progenitor común. Este tipo de descubrimientos es el que resulta emocionante y divertido y compensa de alguna manera de la cantidad de tiempo invertido en realizar un trabajo más bien aburrido. El oficio ha cambiado porque los telescopios muy potentes deben estar en zonas aisladas. Un astrónomo de Archetri, por ejemplo, debe coger un avión, viajar durante 24 o 30 horas y llegar a Chile. Después pasa 1 o 2 noches con un telescopio y recoge los datos de forma electrónica, sin ni siquiera ver los objetos que está estudiando. Regresa con los datos y después debe trabajar durante 6 meses. En este proceso, las nuevas tecnologías han resultado importantísimas. Pero el objetivo principal del astrónomo no ha cambiado. Nosotros queremos saber qué hay en el universo, cómo nacen, viven y mueren los objetos que se encuentran en el universo. Conocer el universo en su conjunto.
Estos son los Andes chilenos. Localidad La Silla, a más de 2.600 metros de altura. Hace mucho frío y es un lugar inhóspito, pero ha sido elegido por uno de los centros de investigación astronómica más importantes del mundo, el de la ESO, el Observatorio Europeo Meridional. ¿Cómo viven los astrónomos en este centro? Uno de los pocos de esta clase en todo el mundo. Es una vida más bien extraña. Yo ya me he acostumbrado porque hace muchos años que estoy aquí. Pero comparada con la vida de un oficinista de cualquier ciudad europea, es realmente muy especial. Habitualmente, un astrónomo pasa aquí una semana, porque en primer lugar hay que decir que aquí trabajamos, dormimos, vivimos y comemos, mientras que tal vez nuestra casa está en Santiago, que se encuentra a 650 kilómetros de distancia. De manera que no podemos volver a casa después del trabajo. Por ejemplo, esta semana soy el encargado de la coordinación del Grupo Astronómico de La Silla. Esto significa que, en este momento, trabajo la mitad del día y la mitad de la noche. Uno de mis colegas está de guardia como astrónomo y debe permanecer despierto toda la noche. Entre otras cosas, debe supervisar a los encargados de la observación, debe controlar que todo funcione bien y, si hay algún problema, ha de tratar de resolverlo. Si hace mal tiempo, por ejemplo, si aumenta la humedad o el viento cobra mucha fuerza, debe avisar al personal y cerrar las cúpulas para proteger el telescopio. Nuestra vida es muy especial. Por ejemplo, por la mañana todos tenemos cara de sueño, unos porque forman parte del turno de día y hace poco que se han levantado de la cama, y los demás porque acaban de salir de la cúpula. Estos desayunan rápidamente y se van a dormir. Esta es la vida del astrónomo. Aquí, en cambio, estamos en pleno clima tropical, en la isla de Puerto Rico, donde se encuentra el mayor radiotelescopio del mundo. A estos instrumentos no les afectan las molestas luces de las ciudades como a los telescopios ópticos, así es que no hay necesidad de construirlos en la cima de una montaña remota. Pero aquí tampoco faltan los problemas para mantener el radiotelescopio en perfecto funcionamiento. Existen problemas especiales ligados al mantenimiento de un instrumento como este, que se encuentra inmerso en un clima tropical como el que tenemos en Puerto Rico. Aquí llueve, hace sol y el aire es salobre. Por ejemplo, esta plataforma que está detrás de mí puede compararse a una gran nave en medio del océano. Es necesario barnizarla continuamente y mantenerla en buenas condiciones, porque de otro modo, debido al clima, sería corroída por el óxido. Lógicamente, aquí crece una vegetación muy variada que se desarrolla rápidamente a causa del clima y debemos mantener esta zona limpia. Tenemos que impedir que la vegetación crezca demasiado. Como ya habrá observado, la superficie del reflector está recubierta por una especie de líquenes o algas. Es como una pátina negra que, de todas formas, no representa ningún problema porque las ondas de radio no ven las algas. Disponemos de un equipo de personas que se ocupan del mantenimiento del telescopio y de toda la instalación. Prácticamente, la mitad del personal del observatorio dedica su tiempo a diversos trabajos de mantenimiento. También se puede observar que encima de la plataforma hay unos instrumentos muy sofisticados. Se trata de receptores dotados de un dispositivo de enfriamiento que requieren un constante mantenimiento y cuidados especiales, ya que son aparatos electrónicos muy sensibles que han de ser controlados a menudo porque siempre deben trabajar en condiciones óptimas. Con la era espacial, muchas observaciones que antes se realizaban con telescopios, como las de los planetas del sistema solar, se han podido llevar a cabo de otra manera, visitando estos planetas directamente con sondas automáticas dotadas de telecámaras y otros instrumentos. Al llegar al lugar como verdaderos reporteros cósmicos, estos robots espaciales han podido ver muchas más cosas que los astrónomos desde la Tierra. Uno de los más extraordinarios descubrimientos de estas exploraciones es tal vez la luna más volcánica del sistema solar, Io, que orbita alrededor de Júpiter.
Las sondas Voyager y posteriormente la Galileo observaron numerosos volcanes y coladas de lava, un extraordinario paisaje invisible desde la Tierra pese a los potentes instrumentos utilizados para observarlo. En octubre de 1997 partió la última gran misión interplanetaria de este siglo, la Cassini-Huygens. Ya la hemos comentado en esta serie, pero hemos creído conveniente volver a hablar de ella porque el inicio del viaje de esta sonda hacia Saturno ha tenido lugar exactamente 40 años después del lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, en octubre del lejano 1957. Hace 40 años, los planetas como Júpiter y Saturno solamente podían ser estudiados con telescopios. Hoy la Cassini vuelve a estudiar el planeta ya visitado y fotografiado por otras sondas, las Pioneer y las Voyager. Estas sondas se han convertido en los instrumentos usados actualmente por los astrónomos para explorar el espacio de una manera que jamás habrían podido imaginar sus predecesores. Veamos. La última gran misión interplanetaria de este siglo acaba de empezar. La sonda Cassini-Huygens, situada sobre un potente cohete Titán Centauro, se eleva desde la rampa 40 de Cabo Cañaveral con destino a Saturno, el planeta de los anillos, al que llegará dentro de 7 años después de haber recorrido más de 3.000 millones de kilómetros. En octubre de 1957 tuvo lugar otro lanzamiento histórico. Del Centro Espacial de Baikonur despegó el cohete que puso en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra, un poco mayor que una pelota de fútbol y con unos 80 kilos de peso. Permaneció en actividad solamente 21 días, sin apartarse de una órbita muy baja. No protagonizó descubrimientos sorprendentes, pero marcó una etapa extraordinaria, el inicio de la era espacial. Hoy el hombre ya ha explorado el sistema solar, ha pisado la Luna y se dispone a estudiar más profundamente con sondas como la Cassini los planetas ya visitados por sondas menos sofisticadas como las Pioneer y las Voyager. 6 toneladas de instrumentos, ordenadores, motores, antenas y 18 instrumentos para investigaciones científicas están volando hacia las zonas más lejanas del sistema solar. Pero la ruta que está siguiendo la Cassini no es directa. Es más, en este momento se está dirigiendo hacia el lado contrario, a Venus, es decir, hacia el interior del sistema solar. Con un primer paso rasante cerca de este planeta en abril de 1998, la Cassini adquirirá velocidad gracias al impulso gravitacional recibido. En un segundo paso, en junio de 1999, otro impulso incrementará nuevamente su velocidad. Pero esto todavía no será suficiente. Para poder llegar a Saturno, la Cassini necesitará otros 2 impulsos gravitacionales. Uno de la Tierra, en agosto de 1999, y el otro del planeta gigante Júpiter, en diciembre del 2000. La Cassini es una misión conjunta de la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Europea, y la ASI, la Agencia Espacial Italiana. A bordo de la sonda hay un módulo llamado Huygens, construido por la ESA y destinado a explorar una de las lunas más misteriosas del sistema solar, Titán. En estas imágenes vemos cómo se está montando la Huygens sobre la sonda madre. Cuando en el 2004 la Cassini entre en órbita alrededor de Saturno e inicie un estudio que durará 4 años, la sonda Huygens se desenganchará y se zambullirá en la atmósfera de Titán a 20.000 km por hora, iniciando una violenta frenada. Cuando el contacto con la superficie esté cercano, la sonda abandonará su cáscara de protección e iniciará las mediciones a una altura de unos 120 kilómetros. Después de 2 horas de lento descenso, la Huygens tocará el suelo a 20 kilómetros por hora. ¿Llegará a un océano de metano líquido o a un iceberg de amoníaco? ¿Qué nos dirán los instrumentos de a bordo sobre esta luna que, como la Tierra, también posee una atmósfera? La temperatura, quizás de unos 200 grados bajo cero, hace imposible la vida. Pero los científicos consideran que los compuestos químicos, como el metano y los demás hidrocarburos, serán parecidos a los que había en la Tierra hace 4.000 millones de años. En Titán, el caldo primordial del que nació la vida en nuestro planeta ha sido, por decirlo de algún modo, conservado en el frigorífico y los científicos sienten mucha curiosidad por saber cómo era.
Entretanto, la sonda madre permanecerá en órbita tomando más de 300.000 fotos de Saturno, de sus anillos y de las 18 lunas, con la esperanza de resolver algunos de los enigmas que las anteriores y breves visitas de las Voyager no consiguieron desvelar. Uno de los interrogantes más fascinantes se refiere a los espectaculares anillos de Saturno. ¿Cómo se mantienen en equilibrio? Se sabe que estos discos están formados por fragmentos de rocas y hielo, los mayores de los cuales tienen un tamaño comparable al de un automóvil. La numerosa familia de lunas que orbita alrededor de Saturno también recibirá la atención debida. Se trata de una familia muy variopinta. Desde Japeto, con una cara negra como el asfalto y otra blanca como la nieve, hasta Encelado, de superficie extraordinariamente lisa, pasando por Mimas y Tetis, marcadas por cicatrices y cráteres de enormes proporciones. En 4 años, del 2004 al 2008, la Cassini circunnavegará el sistema de Saturno 75 veces y seguramente muchos de los secretos de este planeta serán desvelados, aunque como siempre sucede en estas misiones, surgirán nuevos enigmas que requerirán otras visitas. La Cassini representa la última y la más cara de las grandes misiones del tipo de las Viking, las Voyager o la Galileo, en las que lo importante no es el coste, sino la cantidad y la calidad de los instrumentos científicos. Actualmente el modelo de las sondas futuras es la Pathfinder, que recientemente ha aterrizado en Marte con el pequeño todoterreno Sojourner, un robot con objetivos limitados, de construcción más sencilla, con menos instrumentos y sobre todo con un coste más bajo. Han pasado apenas 4 siglos desde que Galileo Galilei levantara su rudimentario anteojo hacia el cielo nocturno e iniciara el viaje cósmico que todavía no ha terminado y que durará seguramente tanto como la especie humana. Pese a los potentísimos telescopios terrestres y espaciales, pese a las ondas que viajan por todo el sistema solar, nos encontramos apenas en los albores de esta gran aventura del conocimiento. El universo, con sus enormes abismos espaciotemporales, todavía nos oculta muchos de sus secretos. ¿Quién sabe cuántos grandes descubrimientos debemos todavía realizar? ¿Cuántos enigmas quedan por resolver? Hay mucho trabajo para los astrónomos del futuro y para los que tengan interés, esta puede ser una profesión realmente extraordinaria, una profesión en la que lo importante es ser curioso, preguntarse el porqué de las cosas y obviamente hallar también una posible respuesta. Ya porque el inicio del viaje de esta sonda hacia Saturno ha tenido lugar exactamente 40 años después del lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, en octubre del lejano 1957. Hace 40 años, los planetas como Júpiter y Saturno solamente podían ser estudiados con telescopios. Hoy la Cassini vuelve a estudiar el planeta ya visitado y fotografiado por otras sondas, las Pioneer y las Voyager. Estas sondas se han convertido en los instrumentos usados actualmente por los astrónomos para explorar el espacio de una manera que jamás habrían podido imaginar sus predecesores. Veamos. La última gran misión interplanetaria de este siglo acaba de empezar. La sonda Cassini-Huygens, situada sobre un potente cohete Titán Centauro, se eleva desde la rampa 40 de Cabo Cañaveral con destino a Saturno, el planeta de los anillos, al que llegará dentro de 7 años después de haber recorrido más de 3.000 millones de kilómetros. En octubre de 1957 tuvo lugar otro lanzamiento histórico. Del Centro Espacial de Baikonur despegó el cohete que puso en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra, un poco mayor que una pelota de fútbol y con unos 80 kilos de peso. Permaneció en actividad solamente 21 días, sin apartarse de una órbita muy baja. No protagonizó descubrimientos sorprendentes, pero marcó una etapa extraordinaria, el inicio de la era espacial. Hoy el hombre ya ha explorado el sistema solar, ha pisado la Luna y se dispone a estudiar más profundamente con sondas como la Cassini los planetas ya visitados por sondas menos sofisticadas como las Pioneer y las Voyager.
6 toneladas de instrumentos, ordenadores, motores, antenas y 18 instrumentos para investigaciones científicas están volando hacia las zonas más lejanas del sistema solar. Pero la ruta que está siguiendo la Cassini no es directa. Es más, en este momento se está dirigiendo hacia el lado contrario, a Venus, es decir, hacia el interior del sistema solar. Con un primer paso rasante cerca de este planeta en abril de 1998, la Cassini adquirirá velocidad gracias al impulso gravitacional recibido. En un segundo paso, en junio de 1999, otro impulso incrementará nuevamente su velocidad. Pero esto todavía no será suficiente. Para poder llegar a Saturno, la Cassini necesitará otros 2 impulsos gravitacionales. Uno de la Tierra, en agosto de 1999, y el otro del planeta gigante Júpiter, en diciembre del 2000. La Cassini es una misión conjunta de la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Europea, y la ASI, la Agencia Espacial. El profesor Georges Jouvet, un gran astrónomo. Increíblemente, me respondió. Al contestarme, me dijo qué libros debía leer. Lógicamente, esto me llenó de orgullo y me impulsó a seguir. Entonces, con un amigo, fabriqué un pequeño telescopio. De esta manera nos fue posible empezar a observar. Vimos los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno, los satélites de Júpiter, en fin, una serie de cosas que estimularon cada vez más mi interés e hicieron que después me decidiera a estudiar física e intentara convertirme en astrónomo. Cuando tenía 9 o 10 años, íbamos de vacaciones a Celano, un pueblo de los Abruzos en el que teníamos una casa con una amplia terraza. Recuerdo haber pasado muchas noches junto a mi madre con una enciclopedia que tenía mapas del cielo y una vela para poder ver bien los mapas. Nos divertíamos localizando en el cielo las constelaciones y las estrellas. Esta fue mi primera aproximación a la astronomía. Después, cuando tuve que elegir carrera universitaria, estaba interesado en ingresar en la Facultad de Física, pero la elección fue un poco difícil porque en ese momento sentía una gran pasión por la música y tuve que elegir entre ser astrónomo o violinista. Entonces, después de algunas vacilaciones, pensé que si elegía ser astrónomo podría seguir tocando el violín, mientras que si me hacía violinista, habría sido muy difícil haber continuado siendo astrónomo. Finalmente me decidí por la astronomía. Muchas personas deciden convertirse en astrónomos muy pronto. Van a la escuela, se construyen su propio telescopio y observan el cielo. Al final transforman lo que era simplemente una afición en una profesión. Mi caso fue un poco distinto. La física siempre me gustó, pero fue al licenciarme cuando decidí dedicarme a la astronomía y convertirme en astrónomo profesional. Antes de ser astrónoma, trabajé como geóloga. Después me interesé por los cráteres de la Luna, preguntándome qué clase de objetos podían haberlos producido. A partir de aquí, descubrí la necesidad de estudiar los asteroides que pasan cerca de la Tierra. Así, en los años 70, empecé a estudiar estos cuerpos celestes, y todavía los estoy estudiando en la actualidad. El trabajo de los astrónomos es muy diferente en la actualidad. Las noches pasadas observando las estrellas a través del ocular del telescopio ya son cosa de otros tiempos. Actualmente los telescopios envían sus propias imágenes a los ordenadores, donde son registradas y analizadas. Así es que ya no hay ninguna necesidad de estar junto al telescopio del sistema solar, Io, que orbita alrededor de Júpiter. Las ondas Voyager y posteriormente la Galileo observaron numerosos volcanes y coladas de lava, un extraordinario paisaje invisible desde la Tierra pese a los potentes instrumentos utilizados para observarlo. En octubre de 1997 partió la última gran misión interplanetaria de este siglo, la Cassini-Huygens. Ya la hemos comentado en esta serie, pero hemos creído conveniente volver a hablar de ella porque el inicio del viaje de esta sonda hacia Saturno ha tenido lugar exactamente 40 años después del lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, en octubre del lejano 1957. Hace 40 años, los planetas como Júpiter y Saturno solamente podían ser estudiados con telescopios. Hoy la Cassini vuelve a estudiar el planeta ya visitado y fotografiado por otras sondas, las Pioneer y las Voyager.
Estas ondas se han convertido en los instrumentos usados actualmente por los astrónomos para explorar el espacio de una manera que jamás habrían podido imaginar sus predecesores. Veamos. La última gran misión interplanetaria de este siglo acaba de empezar. La sonda Cassini-Huygens, situada sobre un potente cohete Titán Centauro, se eleva desde la rampa 40 de Cabo Cañaveral con destino a Saturno, el planeta de los anillos, al que llegará dentro de 7 años después de haber recorrido más de 3.000 millones de kilómetros. En octubre de 1957 tuvo lugar otro lanzamiento histórico. Del Centro Espacial de Baikonur despegó el cohete que puso en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra, un poco mayor que una pelota de fútbol y con unos 80 kilos de peso. Permaneció en actividad solamente 21 días, sin apartarse de una órbita muy baja. No protagonizó descubrimientos sorprendentes, pero marcó una etapa extraordinaria, el inicio de la era espacial. Hoy el hombre ya ha explorado el sistema solar, ha pisado la Luna y se dispone a estudiar más profundamente con sondas como la Cassini los planetas ya visitados por sondas menos sofisticadas como las Pioneer y las Voyager. 6 toneladas de instrumentos, ordenadores, motores, antenas y 18 instrumentos para investigaciones científicas están volando hacia las zonas más lejanas del sistema solar. Pero la ruta que está siguiendo la Cassini no es directa. Es más, en este momento se está dirigiendo hacia el lado contrario, a Venus, es decir, hacia el interior del sistema solar. Con un primer paso rasante cerca de este planeta en abril de 1998... Origen común. Así es que con el ordenador trazamos la historia del sistema solar hacia atrás y descubrimos que hace más de 140 años los dos cometas estaban en efecto muy cerca y que probablemente eran dos pedazos de un progenitor común. Este tipo de descubrimientos es el que resulta emocionante y divertido y compensa de alguna manera de la cantidad de tiempo invertido en realizar un trabajo más bien aburrido. El oficio ha cambiado porque los telescopios muy potentes deben estar en zonas aisladas. Un astrónomo de Archetri, por ejemplo, debe coger un avión, viajar durante 24 o 30 horas y llegar a Chile. Después pasa 1 o 2 noches con un telescopio y recoge los datos de forma electrónica, sin ni siquiera ver los objetos que está estudiando. Regresa con los datos y después debe trabajar durante 6 meses. En este proceso, las nuevas tecnologías han resultado importantísimas. Pero el objetivo principal del astrónomo no ha cambiado. Nosotros queremos saber qué hay en el universo, cómo nacen, viven y mueren los objetos que se encuentran en el universo. Conocer el universo en su conjunto. Estos son los Andes chilenos. Localidad La Silla, a más de 2.600 metros de altura. Hace mucho frío y es un lugar inhóspito, pero ha sido elegido por uno de los centros de investigación astronómica más importantes del mundo, el de la ESO, el Observatorio Europeo Meridional. ¿Cómo viven los astrónomos en este centro? Uno de los pocos de esta clase en todo el mundo. Es una vida más bien extraña. Yo ya me he acostumbrado porque hace muchos años que estoy aquí. Pero comparada con la vida de un oficinista de cualquier ciudad europea, es realmente muy especial. Habitualmente, un astrónomo pasa aquí una semana, porque en primer lugar hay que decir que aquí trabajamos, dormimos, vivimos y comemos, mientras que tal vez nuestra casa está en Santiago, que se encuentra a 650 kilómetros de distancia. De manera que no podemos volver a casa después del trabajo. Por ejemplo, esta semana soy el encargado de la coordinación del Grupo Astronómico de La Silla. Esto significa que, en este momento, trabajo la mitad del día y la mitad de la noche. Uno de mis colegas está de guardia como astrónomo y debe permanecer despierto toda la noche. Entre otras cosas, debe supervisar a los encargados de la observación, debe controlar que todo funcione bien y, si hay algún problema, ha de tratar de resolverlo. Si hace mal tiempo, por ejemplo, si aumenta la humedad o el viento cobra mucha fuerza, debe avisar al personal y cerrar las cúpulas para proteger el telescopio. Nuestra vida
Con la era espacial, muchas observaciones que antes se realizaban con telescopios, como las de los planetas del sistema solar, se han podido llevar a cabo de otra manera, visitando estos planetas directamente con sondas automáticas dotadas de telecámaras y otros instrumentos. Al llegar al lugar como verdaderos reporteros cósmicos, estos robots espaciales han podido ver muchas más cosas que los astrónomos desde la Tierra. Uno de los más extraordinarios descubrimientos de estas exploraciones es tal vez la luna más volcánica del sistema solar, Io, que orbita alrededor de Júpiter. Las ondas Voyager y posteriormente la Galileo observaron numerosos volcanes y coladas de lava, un extraordinario paisaje invisible desde la Tierra pese a los potentes instrumentos utilizados para observarlo. En octubre de 1997 partió la última gran misión interplanetaria de este siglo, la Cassini-Huygens. Ya la hemos comentado en esta serie, pero hemos creído conveniente volver a hablar de ella porque el inicio del viaje de esta sonda hacia Saturno ha tenido lugar exactamente 40 años después del lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, en octubre del lejano 1957. Hace 40 años, los planetas como Júpiter y Saturno solamente podían ser estudiados con telescopios. Hoy la Cassini vuelve a estudiar el planeta ya visitado y fotografiado por otras sondas, las Pioneer y las Voyager. Estas sondas se han convertido en los instrumentos usados actualmente por los astrónomos para explorar el espacio de una manera que jamás habrían podido imaginar sus predecesores. Veamos. La última gran misión interplanetaria de este siglo acaba de empezar. La sonda Cassini-Huygens, situada sobre un potente cohete Titán Centauro, se eleva desde la rampa 40 de Cabo Cañaveral con destino a Saturno, el planeta de los anillos, al que llegará dentro de 7 años después de haber recorrido más de 3.000 millones de kilómetros. En octubre de 1957 tuvo lugar otro lanzamiento histórico. Del Centro Espacial de Baikonur despegó el cohete que puso en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra, un poco mayor que una pelota de fútbol y con unos 80 kilos de peso. Permaneció en actividad solamente 21 días, sin apartarse de una órbita muy baja. No protagonizó descubrimientos sorprendentes, pero marcó una etapa extraordinaria, el inicio de la era espacial. Hoy el hombre ya ha explorado el sistema solar, ha pisado la Luna y se dispone a estudiar. Porque en ese momento sentía una gran pasión por la música y tuve que elegir entre ser astrónomo o violinista. Entonces, después de algunas vacilaciones, pensé que si elegía ser astrónomo podría seguir tocando el violín, mientras que si me hacía violinista, habría sido muy difícil haber continuado siendo astrónomo. Finalmente me decidí por la astronomía. Muchas personas deciden convertirse en astrónomos muy pronto. Van a la escuela, se construyen su propio telescopio y observan el cielo. Al final transforman lo que era simplemente una afición en una profesión. Mi caso fue un poco distinto. La física siempre me gustó, pero fue al licenciarme cuando decidí dedicarme a la astronomía y convertirme en astrónomo profesional. Antes de ser astrónoma, trabajé como geóloga. Después me interesé por los cráteres de la Luna, preguntándome qué clase de objetos podían haberlos producido. A partir de aquí, descubrí la necesidad de estudiar los asteroides que pasan cerca de la Tierra. Así, en los años 70, empecé a estudiar estos cuerpos celestes y todavía los estoy estudiando en la actualidad. El trabajo de los astrónomos es muy diferente en la actualidad. Las noches pasadas observando las estrellas a través del ocular del telescopio ya son cosa de otros tiempos. Actualmente los telescopios envían sus propias imágenes a los ordenadores, donde son registradas y analizadas. Así es que ya no hay ninguna necesidad de estar junto al telescopio. Se pueden recibir las imágenes solicitadas vía satélite sin tener que salir del despacho.
En cierto modo, los observatorios astronómicos se han convertido en grandes industrias con muchos técnicos especializados que manipulan el telescopio enfocándolo en la dirección precisa y que además también se ocupan de su mantenimiento. El auténtico astrónomo va al observatorio solamente un día o una semana, cuando llega su turno de observación. Pide a los técnicos que apunten el telescopio hacia el objeto que se ha de observar, registra la imagen en un disquete magnético y vuelve a su casa para estudiarlo. Un observatorio astronómico es en cierto modo como un hotel. Hay un continuo movimiento de científicos, cada uno con su investigación particular y con su particular periodo de trabajo con el telescopio asignado por la dirección. En la actualidad, el encanto de una noche con el telescopio quizás ya solo se puede experimentar con un pequeño instrumento de aficionado junto a un grupo de amantes de la astronomía desde el balcón de casa. Pero oigamos qué nos cuentan los astrónomos.